Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Medina y me da un gusto tenerte en este segundo Foro Internacional de Normas ISO, el ADN de las normas ISO en Latinoamérica. Ahorita vamos a tener el tema con nuestro amigo y colega David García, que nos va a hablar acerca de la investigación de accidentes bajo la norma ISO 45000 en su versión 2008. Adelante, David, el micrófono es todo tuyo. Hola Edgar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro internacional. Un gusto saludar a todos nuestros hermanos aquí a nivel Latinoamérica. Pues bien, la seguridad y salud en el trabajo ha sido un tema de mucho debate en los comités internacionales, en el de ISO, para poder llegar a un consenso de cómo abordar la seguridad y salud en el trabajo, como ustedes saben. Hay enfoques diferentes cuando hablamos de seguridad y salud, cuando hablamos en Europa, hablamos en Latinoamérica, hablamos en Asia. Afortunadamente ya con la erogación, más bien con la publicación de la norma ISO 45001 en su versión 2018, pues ya tenemos un referente que nos va a regir a nivel internacional sobre la implementación de esta norma. En esta ocasión me toca hablar sobre el tema de investigación de accidentes bajo la norma ISO 45000, su versión 2018. Este tema fue uno de los temas que hubo cambios bastante significativos de la norma OSHA 18001, versión 2007, y ahora que estamos en esta transición a ISO 45001. Pues bien, me presento. Yo soy David García González, servidor. Soy ingeniero químico de profesión, maestro en ciencias ambientales por la Universidad de Simón Bolívar, y me he dedicado por más de 10 años a la implementación y ahora la auditoría y certificación de distintos sistemas de gestión. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el punto de vista en su momento de una implementación de sistema de gestión y hoy en día de cómo lo vemos desde el punto de vista de una auditoría. Esto para dos situaciones. Recuerden, en un sistema de gestión hay dos elementos que tienen que estar íntimamente vinculados. Uno es cumplir los requerimientos, los debes de la norma, y otro, que tu gestión realmente sirva a su propósito. Como ustedes saben, la norma ISO 45001 tiene un propósito tiene propósitos específicos, ¿no? En relación a que la gestión correcta de peligros, evaluación de riesgos, nos tiene que llevar a vincularlo con la productividad, nos debe llevar a cumplir los requisitos legales, entre otras cositas, ¿no? Entonces, en esta breve charla vamos a entender la definición de incidente. ¿Por qué lo traemos así? Lo vamos a ver más adelante. La norma ISO 45001 ya no habla del concepto accidente, habla sobre el término incidente y sobre eso vamos a abordar nuestra sesión. Vamos a ver qué nos está pidiendo la norma ISO 45001, tácitamente en este punto de la investigación de incidentes. Y vamos a abordar sobre algunas previsiones para abordar los incidentes en este sentido. Ok, como mencionábamos, la norma ISO 45001 tiene tres grandes propósitos. Primeramente es gestionar los riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo, es decir, conocer cuáles son esos elementos y gestionarlos que nos pueden llevar a no alcanzar el propósito, ¿no? Todos sabemos que a las organizaciones pequeñas, medianas, grandes, tienen un propósito específico, generar un valor agregado, generar una productividad, etcétera, ¿no? Cuando nosotros gestionamos, o el principio es cuando nosotros gestionamos los riesgos y oportunidades, vamos a alcanzar de mejor manera un mejor desempeño aquí en la seguridad y salud en el trabajo y por consiguiente una continuidad del negocio. Otro de los propósitos es prevenir lesiones y deterioros de la salud relacionadas con el trabajo. Como una consecuencia de la implementación de controles operacionales, pues nuestros trabajadores, nosotros mismos vamos a estar, vamos a trabajar bajo condiciones más seguras en materia laboral y también en un ambiente donde el trabajar no nos genere una enfermedad laboral. Y finalmente, y no menos importante, es cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. Aquí es una situación muy particular de cada país. Cuando implementamos un sistema de gestión, tenemos que, primeramente, cumplir el marco legal asociado. Y ahora, algo que tienen que tener muy en cuenta para los que
en su momento implementen la norma ISO 45001 versión 2018. Uno de los elementos que a nosotros nos exige el Foro Internacional de Acreditación, a nosotros como auditores, es que promovamos que las organizaciones no se queden solamente en el cumplimiento de su país, sino que una vez que lo cumplan, busquen implementar las mejores prácticas internacionales. Esto pues, con el concepto en que si tienes una certificación ISO, se entiende que es una certificación internacional. Por lo tanto, a nosotros como auditores nos pide que promovamos mucho a través de nuestras auditorías que las empresas hagan uso de las mejores prácticas a nivel internacional, aquellas que nos pueda dar la Organización Internacional del Trabajo o la Organización Mundial de la Salud o alguna otra que llegase a aplicar. Muy bien. La norma ISO 45001, particularmente en el apartado 3.35, nos dice que, primeramente, nos dice que el accidente solo aparece en 2 ocasiones en la norma ISO 45001 y curiosamente está aquí en las notas del concepto de incidente. Se entiende que un incidente es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del mismo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioros a la salud. Entonces, aquí ya se engloba el concepto de incidente, aquella situación en la que ya sea real o potencialmente hubo un daño a la seguridad del trabajador o la salud, porque aquí es importante abordarlo de la misma posición, que la salud física, emocional, mental, hoy en día hay que abordarlo, de los trabajadores, se tiene que ir considerando. Entonces, cualquier situación real que pueda perjudicar estos elementos se tiene que considerar un incidente. Bien, puse el ejemplo ahora de lo que es yo soy de México y a nosotros nos rige una ley que se llama la Ley Federal del Trabajo y por consiguiente un reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo, donde nos trae una definición específica de lo que es un accidente. Y aquí lo establezco que tenemos que abordar, ustedes cuando implementen un sistema de gestión, que los accidentes también los tienen que abordar y cumplir de la manera en que nos esté pidiendo nuestro marco legal. Particularmente aquí en México, cuando hay un accidente de trabajo, o sea, cuando hay una lesión real, ese accidente se tiene que reportar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Primeramente, con la Secretaría del Trabajo, pues para generar estadísticas de accidentes de trabajo y con el Instituto Mexicano, porque al final de cuentas, cuando se generan incapacidades y demás, todo eso va sumando en una metodología que tiene el propio instituto para establecer la prima de riesgo. Bajo esa prima de riesgo es un compensatorio que se tiene y que se le cobra a las empresas. Y es una de las situaciones o una de las oportunidades cuando implementamos un sistema de ISO 45000, ver la manera de que esa prima de riesgos disminuya. ¿Y cómo va a disminuir? A manera que tengamos un historial de años, aquí sí hay que tenerlo bien claro, un historial de años en donde nuestros accidentes de trabajo tienden a 0. Entonces aquí es muy importante que ustedes definan de acuerdo a su marco legal del país donde apliquen el concepto de accidente. Ahora, como les mencionaba, tenemos que apostar a las mejores prácticas que hay a nivel internacional. La Organización Internacional del Trabajo define el accidente como un suceso ocurrido en el transcurso del trabajo o en relación. Entonces, aquí es esta parte que nos aborda, adicional a lo que pudiera ser una definición local, que el accidente de trabajo es lo que ocurre dentro de las instalaciones del trabajo o por actividades relacionadas al trabajo. Aquí va en esta parte en la que si yo voy de mi casa al trabajo o de mi trabajo a mi casa, entonces es cualquier situación que pudiera afectar mi salud también se tendría que considerar como un accidente o una enfermedad del trabajo. Ese es el elemento o ese es el salto de calidad que hay que darle a cuando ustedes analicen sus peligros de seguridad y salud del trabajo y evalúen los riesgos.
tendrán que ampliarlo a todas las actividades relacionadas en que los trabajadores lleguen a su centro de trabajo, más los que se generen dentro del centro laboral. Ok, una vez definido lo que nos está pidiendo, aquí nos referenciamos a lo que nos pide ISO 45001 en la versión 2018, en la parte del requerimiento sobre los incidentes. Y aquí lo que tenemos con un color azul un poco más oscuro son los elementos principales. Nos pide reaccionar de manera oportuna ante un incidente, evaluar con la participación de los trabajadores y revisar y actualizar riesgos, ¿no? Entonces vamos a ir analizando qué es lo que nos está pidiendo la norma, que está en un azul más claro, y lo que está en un concepto de color naranja. Eso ya es las recomendaciones que desde el punto de vista de un auditor, instructor o también de implementador del sistema de gestión podemos tomar para cumplir apropiadamente estos requerimientos. Entonces, en primera instancia, nos pide que reaccionemos de manera oportuna. ¿Qué nos está conllevando eso? Tomar acciones para controlar y corregir el incidente que se esté ocasionando, o sea, si hay una lesión real, inclusive hay que tomar las previsiones. Nuestra organización tiene que tener tanto la infraestructura como el personal para responder a esos incidentes, ¿no? Entonces, eso es algo que se evalúa. Se evalúa la capacidad real de las organizaciones en supuestos, y esos supuestos vienen desde sus análisis de peligros. Nosotros como auditores no lo inventamos. Estos vienen de sus análisis de peligros. ¿Cómo tu organización reaccionaría ante tal situación? Lo que tú menciones en tus controles o en tu preparación y atención a emergencias, tendrás que poderlo demostrar. Nuevamente, que tengas el personal, que tengas la infraestructura, en dado momento que tengas el entrenamiento y preferentemente que tengas evidencias de que sí has sometido a prueba estos requerimientos. Finalmente, ¿qué es lo que recomendamos? Una redacción y evidencias del incidente que muestren la magnitud. Entonces, aquí es totalmente válido las evidencias fotográficas, los reportes, videos, lo que ustedes quieran tomar, siempre y cuando aseguremos la trazabilidad correspondiente, que puedan demostrar la magnitud del incidente y lo que nos pide abajo, hacer frente a las consecuencias. Esa situación de hacer frente a las consecuencias viene acerca de la responsabilidad legal que tenemos con el trabajador. Como mencionaba acá en mi país, en México, tenemos que dar aviso al Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos que dar aviso a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y por consiguiente hacer asumir las consecuencias, que es cubrir las primas de riesgo, las incapacidades al trabajador, etcétera. Y hay otro elemento que aquí les coloco que es igual uno de los lineamientos que tenemos en este giro, que es uno de los grandes puntos que ustedes tienen que considerar, por favor, cuando implementen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo la norma ISO 45001, es que en caso de que ustedes tengan un incidente real, este incidente real también lo tienen que comunicar al organismo de certificación. Esta es una directriz del Foro Internacional de Acreditación. ¿Esto a qué va a conllevar? A que el organismo va a tener un procedimiento interno donde va a evaluar el incidente que tú le estás reportando, cómo tú la atendiste y considerará la necesidad de ir y hacer una auditoría extraordinaria para evaluar la implementación de esas acciones correctivas que se están dando. O sea, una auditoría antes de tus vigilancias es un escenario. Y otro, en dado caso de que la atención al incidente no sea de la manera pertinente, de acuerdo a la visión o al análisis del organismo, pudiera proceder inclusive hasta una suspensión de tu certificación. Entonces, este es un cambio bastante fuerte de lo que era una auditoría de OSAS 18000, ahora a la ISO 45000. Tienen que tomarlo muchísimo en cuenta para cuando ustedes establezcan esta investigación y atención de incidentes, por favor.
Otro de los elementos que nos pide la norma es evaluar con la participación de los trabajadores. Y pongo ahí el requerimiento 5.4, que es participación y consulta. Otro de los cambios que hubo muy relevantes de la versión de OSAS 18001 a ISO 45001 es el elemento en que el trabajador tiene que ser parte del sistema de gestión desde la planeación. Tienes que tener evidencias de que los trabajadores, una representación de ellos participó en el planteamiento de la política, en el planteamiento de objetivos, en el planteamiento de estrategias y demás, también en la parte de los controles. Uno de los elementos adicional que nos pide la norma es que en dado caso de que hubiera un incidente, tus procedimientos tienen que abordar a que trabajadores que sean competentes, también eso hay que cuidarlo, por favor, participen en la investigación del incidente, que encuentren cuál fue la causa real del por qué se generó el incidente. Independientemente si pueda ser una responsabilidad del propio trabajador, una responsabilidad del medio ambiente, una responsabilidad del patrón, tiene que estar una representación de los trabajadores dentro de esta investigación. Curiosamente, en México, hay algo que se llama las comisiones mixtas de seguridad y higiene, y hay una norma oficial mexicana, que es la norma 019 de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde ahí habla de ello. Entonces, si tú vinculas esta norma oficial, este requerimiento normativo, lo puedes vincular aquí también con ISO 45000 para hacer un sistema un poco más flexible. Bien. Otra de las situaciones, una vez que ya integramos nuestro equipo que va a investigar los incidentes, es determinar las causas. Y la determinación de las causas pues, es igual como nosotros hemos visto a lo largo de varias de las sesiones que hemos tenido en estos foros, pues puedes usar una herramienta, la que tú consideres las más apropiadas, desde un diagrama causa-efecto, de un 5 porqués, de un árbol de decisiones. La situación que más les acomode, no hay una cuestión obligatoria, esto es algo libre. Simplemente tienes que tener personal que esté entrenado para identificar las causas. Recuerde que para que tú puedas internamente decir esta es la causa de este incidente, tienes que estar seguro de que si la atiendes, esta causa, la posibilidad de que eso se repita disminuya prácticamente a cero, ¿no? Entonces, las herramientas estandarizadas puedes ocupar cualquiera que te acomode, siempre y cuando priorices este elemento. Otra de las partes que tenemos que hacer en la investigación es determinar si hay incidentes similares o potenciales. Ahora, ¿a qué va esta situación? Por ejemplo, si yo tuve un incidente en una planta, en un turno matutino, tengo que estar seguro de que este incidente tiene la posibilidad de que se genere o en el turno vespertino, en el turno nocturno, o que se pudiera generar en otras instalaciones de la propia organización, tal vez en otra planta, en otro estado, en otro país. ¿Y esto para qué? Pues para determinar, con este pensamiento en riesgos que muchas veces nos piden estas normas, la posibilidad de que esto se pueda presentar en otras instalaciones. Muchas organizaciones tienen ya una buena práctica, se me hace muy bueno cuando yo los audito, de que independientemente del país donde se genere o del estado donde se genere un incidente, si pertenecen a un corporativo, hay boletines donde se muestran cuál es el incidente que se generó en tal lugar y se abre la posibilidad de que en otras instalaciones participen también en las investigaciones y también se obliga a que también ejecute las acciones correspondientes. Entonces, este pensamiento en riesgos es el que nos llevará a generar sistemas de gestión que realmente nos abonen a cuidar a nuestros trabajadores. Y finalmente, lo que nos pide en esta parte de los incidentes es revisar y actualizar los riesgos. ¿Qué es lo que tenemos que realizar una vez que ya hicimos la respuesta inmediata, ya se atendió al trabajador, ya se reportó a la autoridad, ya se reportó al organismo, ya se estableció el plan de acciones y demás?
Entonces ahora tenemos que preguntarnos, ¿es necesario actualizar nuestros análisis de riesgos que tenemos del requisito 6.1 o es necesario actualizar nuestra evaluación de riesgos y peligros que es el requisito 6.1.2? Eso es lo que tenemos que evaluar en esta situación. Es altamente recomendable que se actualicen, por lo menos la probabilidad la probabilidad de que ocurra el incidente pues va a cambiar. Al cambiar esta probabilidad, pues tal vez el grado de riesgo cambie y en dado momento era un riesgo bajo, ahora pase a medio o de medio salte a alto. Y por siguiente, los controles operacionales tendrán que actualizarse. Entonces, estos elementos son los que se abordan en la investigación de incidente. Curiosamente, esta norma ISO 45001 nos pide que hagamos lo mismo, esta misma secuencia, para cuando se presenta una no conformidad en relación al sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí en esta plática, en estos minutos que robé de su atención, pues hemos visto a grandes rasgos y ya con cierto detalle la posibilidad y los cambios estructurales que tenemos que cuidar para cuando actualicemos nuestros sistemas de gestión. Muchas gracias, David. Vamos a ver si tienen alguna pregunta para que nos puedas apoyar con tu valiosa respuesta. Mira, Okay. Nos escribe John, una no conformidad se levanta o abordaría igual que un accidente. Ok, una no conformidad tiene elementos de entrada diferentes. Una no conformidad se puede levantar porque tuviste hallazgos de una auditoría interna, porque tuviste hallazgos de una auditoría externa, porque en tu análisis sobre el desempeño del sistema de gestión no alcanzaste sus objetivos. Solo los elementos de entrada son un poquito diferentes. Pero la atención, como veíamos, quitando el hecho de que tienes que reportar a la autoridad y al organismo, se aborda de la misma situación y con los mismos elementos. Ok, David. Otra pregunta nos dice Iván. ¿Debe existir un formato exclusivo para incidentes y otro para accidentes? Ok, bien. En principio, no es limitativo. Puedes seguir manejando el concepto de incidentes a algo que casi afectó la seguridad del trabajador y accidentes a algo que sí ya lo afectó, no pasa nada. La recomendación es seguir el concepto como lo maneja ISO, que un incidente es un casi accidente o un accidente real. Y la idea es que se maneje no tanto el formato, acuérdense, sino la información documentada. Normalmente esto se hace a través de una ficha donde se va registrando toda la historia que estuvimos viendo, pero sumado a este formato se necesitan las evidencias de la atención. Cuando se te audita, se te va a pedir todas las evidencias de que se haya atendido al trabajador, todas las evidencias de que se haya reportado, todas las evidencias de que hayas dado aviso al organismo, todas las evidencias de que se haya cerrado todo tu plan de acción. Entonces, no solo es el formato, sino es el cuidado de la información documentada. Muy amable, David. Pues, David, ¿dónde te podemos buscar? No sé si tengas la siguiente diapositiva con tus datos de contacto para aclarar cualquier otra duda. Adelante. Yo soy David García González, mi teléfono ahí está en pantalla. De igual manera, mi correo electrónico ahí está en pantalla. Cualquier duda o comentario que gusten tener, ya sea vía WhatsApp o vía correo electrónico, con todo gusto los puedo atender. Muchas gracias, David. Otra pregunta ya antes de pasar a la siguiente ponencia. Dice Mónica Segovia, pero si mi objetivo era 0 incidentes y lamento un incidente con un incidente, ya tengo una no conformidad y gestiono de otra forma el incidente. Ok. Mira, los objetivos son es una situación que tú particularmente estableces, ¿no? Si tú te colocaste ese objetivo, es un objetivo ambicioso, lo comparto, está muy bien. Tú podrás, si tú llegas a una auditoría con cualquier organismo de certificación y tuviste un incidente,
no significa que es una no conformidad. Yo te levantaría una no conformidad si no la atendiste de manera correcta. Ajá, así es como nosotros trabajamos al respecto. Ahora, internamente, pues le tienes que dar toda la seriedad correspondiente para abordarlo. Ok, David, pues bueno, pues muchas gracias, David. Si quieres ya despedirte para cerrar la sesión, y te agradezco mucho, David, tu tiempo y tu dedicación y como siempre tu profesionalismo. Ok, Edgar. Bueno, amigos, muchísimas gracias por sus participaciones, por sus preguntas. Es todo un gusto que estén interesados en esta normatividad. Sí implica un cambio de cultura, básicamente, ¿no? Entonces, previamente, como un consejo, establezcan, visualicen cuál es la cultura real que quiero de seguridad y salud en el trabajo, y esa tendrá que regir todas las actividades desde la alta dirección hasta el personal de más bajo nivel en las organizaciones, ¿no? Ese es el punto que les quiero dar. Muchas gracias por sus atenciones. Hasta luego. Gracias, David. Pues bueno, pues muchas gracias por el tiempo y por su asistencia a esta ponencia con David García. Yo soy Edgar Medina y me dio un gusto tenerlos en esta ocasión. Hasta luego.